folio en blanco por la mitad y creé un periódico. Lo llamé Especial Día de Fiesta. Tenía solo 4 páginas y estaba hecho a mano. Se lo di a leer a mi madre Eularia, a mi hermano Juan y a mi abuela Domitila. No les pareció mala idea, así que decidí hacer un periódico cada semana. Mi torpe letra, como comprenderán ustedes, a los 9 años, era la de un niño aventurero que se adentra en un fantástico mundo inexplorado. Aquello ocurrió en el barrio icodense de Buen Paso y en los 38 años siguientes no he dejado de escribir noticias con la misma ilusión que aquel primer día y con la sensación de ser siempre un aprendiz. No vivimos el suficiente tiempo para saberlo todo. La vida realmente es un constante aprendizaje y, como dijo el filósofo, solo sé que no sé nada. Con el paso de los años me he ido dando cuenta, y creo que es algo que nos ocurre a todos, de qué importante es el alimento cultural que uno recibe cuando es niño. Así que nacer y criarme en Nicó de los Vinos, en este paisaje, y con las personas y vivencias que voy a mencionar, y muchas otras que, como comprenderán, no puedo enumerar porque sería interminable, imprimieron en mí, como se imprimen las letras del periódico en una rotativa, los valores éticos necesarios para no perder el norte. Los personajes de mi vida no tienen apellidos muy sencillos. Gentes tan humildes que hasta en el nombre van ligeras de equipaje. Y nunca, seguramente, los encontrarán en los libros de historia con mayúsculas. Soy Pérez y soy Luis. Vengo de abuelos campesinos y emigrantes. Ser mago del campo no es ningún demérito, pues solo desde el desconocimiento de lo que es el mago se puede pensar así. Yo estoy orgulloso de mis orígenes y de la profunda ética que recibí en la cultura del campo. Durante siglos, pero en especial a fines del XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, de este municipio salieron cientos, probablemente miles de familias rumbo, sobre todo a Cuba primero y después a Venezuela, en busca de un mejor porvenir. Mi abuelo Manuel Pérez Oca, en las primeras décadas del siglo pasado, se fue a las Antillas. Mi padre, Manuel Pérez Pérez, mediada la centuria pasada, tomó el camino de la llamada Octava Isla. Hace pocos años, medio siglo después del regreso de mi padre a Canarias, abrí una vieja maleta de gastada madera que mi padre dejó cerrada desde su retorno. Dentro encontré utensilios personales y prensa de la época. Y entonces me di cuenta, no era por el contenido material de lo que había en esa maleta por lo que mi padre no la había querido abrir, sino porque al abrirla brotaba esa materia invisible de los recuerdos en ultramar, aquel desgarro de la distancia y de la magua de su tierra y de su familia. Como nos cuenta el historiador Manuel Hernández González, fue la crisis de la cochinilla en Canarias y la abolición de la esclavitud en Cuba lo que llevó a la emigración a un ingente porcentaje de la población canaria entre 1880 y 1929. En Cuba, los isleños de entonces, con un salario 3 veces mayor que en Canarias, trabajaron, entre ellos mi abuelo Manuel, en la zafra del azúcar y del tabaco. Su objetivo era ahorrar el suficiente dinero para comprar tierras y construir una casa en su regreso a Tenerife. Fue lo que hizo mi abuelo Manuel, guataqueando caña durante 15 años y pasando quién sabe cuántos sufrimientos. Mi abuelo logró reunir 5.000 pesetas con las que construyó la casa familiar en Buen Paso. Allí vivió con mi abuela, allí tuvo a mi padre y allí me crié yo y viví. Aún hoy conservamos como un tesoro los pasaportes, las cartas, aquellos sencillos objetos de los viajes de mi abuelo a Cuba. Desde siglos anteriores, otros muchos icodenses han tomado el rumbo a las Antillas. Así lo hizo Nicolás Esteves Borges, que da nombre a un instituto de enseñanza secundaria en Nicó. Nacido en 1617 en esta ciudad, hijo de comerciantes, ordenado sacerdote, viajó a Cuba y en La Habana, donde fue deán de su catedral, falleció siendo obispo en 1663,
tras una vida en la que donó parte de su fortuna a parroquias cubanas y canarias y a obras de carácter social. Desde Cuba, Nicolás Esteves envió a ICO la cruz de filigrana de plata, considerada la mayor del mundo en ese metal, llegada a este municipio en 1667 y hoy una joya de valor universal que atesora el Museo de Arte Sacro icodense que tenemos aquí al lado. Mi padre siguió los pasos americanos de mi abuelo. Con 16 años, mi progenitor se embarcó rumbo a Venezuela, como muchos icodenses, en un casi aventurero viaje que le llevó primero a Cádiz, luego a París, después a Londres, pues el barco salía de Inglaterra, pasando por Azores antes de cruzar el Atlántico. Gobernaba entonces la República de Bolívar una junta militar presidida por Marcos Pérez Jiménez, que facilitó la emigración española. Muchos de los icodenses se dedicaron allí a la producción y venta de fruta. Entre esos miles de canarios, entre esos icodenses, estuvo también otro entrañable familiar mío, Benigno Pérez. Regresó de Venezuela hace 35 años, allá sintió la magua de su tierra natal y en su retorno a ICO decidió indagar en sus antepasados. Encontró Benigno en los archivos parroquiales de esta parroquia el nombre de Francisca Pérez Ocas, una campesina icodense nacida en 1834. Y se puso Benigno a buscar a su prole viva. En 1997, este taxista jubilado reunió a casi 500 descendientes de Francisca Pérez en el barrio icodense del Amparo. Pero siguió buscando y buscando. Y en 2016, con 87 años, Benigno convocó a 720 miembros de la gran familia Pérez a otra nueva reunión. Ambos encuentros dieron la vuelta a España e incluso se hicieron eco de ellos informativos internacionales. Yo soy uno de esos descendientes de Francisca. Yo soy uno de esos Pérez. Mi padre Manuel vivió toques de queda y revueltas callejeras en Caracas que lo obligaron a huir a veces a los cerros, donde están los ranchitos, durante la dictadura de Pérez Jiménez. En la capital venezolana, mi padre trabajó en un bar y por la nostalgia de su familia y de su tierra natal regresó a Canarias en los años 50 sin riqueza, pero cargado de cultura, con una pesada enciclopedia de 5 tomos en aquella desgastada maleta de madera. En la casa que mi abuelo había construido con el dinero ganado en Cuba, mi padre montó con mi madre una venta y más tarde un guachinche, ¿sí? Podemos llamarlo guachinche, señora alcalde, donde vendía el vino de la viña que él mismo cultivaba y de los campos de su entorno. El vino, siempre el vino en la historia de este pueblo. Hasta Shakespeare, que ha sido citado por el presentador, llegó a citar en sus obras el sabroso caldo que se producía en estas comarcas y que se produce. Durante 40 años, aquel guachinche en el que yo mismo trabajé fue parada obligada de muchos icodenses y su fama trascendió las fronteras de ICO. Así que aún hoy a mí se me conoce más como el hijo de Manolín, o de Manolito, el del guachinche de la carretera de La Guancha, que como el periodista que escribe en Diario de Aviso. Tal fue el buen hacer de mi padre, cuya positiva filosofía de la vida practico, y se las voy a resumir. Honradez en el obrar, tolerancia en las costumbres, defensa de la cultura como un modo de ser más libres y progresar, y el diálogo, siempre el diálogo como manera de resolucionar los conflictos. Nombro a mi padre porque, aunque aún vive con 88 años, ya no recuerda las cosas, ya no puede estar aquí. Y yo, como guardián de su memoria, se las recuerdo con cariño cada vez que lo veo. De mi madre heredé el sentido poético y sentimental de la vida y una honda cultura del esfuerzo. Mi madre escribe romances con perfecta métrica octosílaba, sin que nadie le enseñara nunca a medir versos ni a componer metáforas. Tiene ese don, como otros icodenses, que a mí me ayudó a ver la vida con más sensibilidad y con afán de belleza con el lenguaje. El lenguaje, como ustedes saben, es una asombrosa creación de la humanidad, con la que expresamos las decisiones más importantes de nuestra vida, un sí o un no, un te quiero o un te odio, un hola o un adiós. Con él, con el lenguaje, nombramos y tratamos de comprender el mundo que nos rodea. Ha sido una herramienta fundamental en mi vida, como el carpintero al formón, el campesino a la azada,
el pescador a la caña, el maestro al libro, yo necesito las palabras e intento siempre dotarlas de un poco de belleza. En mi infancia y adolescencia tuve la suerte de que mi hermano Juan estudió filología en la entonces lejana Universidad de La Laguna. En aquella biblioteca de la casa natal, bajo un techo de piedra, cal y barro y astillas de tea, pagado, como recordarán, con el esfuerzo de mi abuelo en las Antillas, descubrí la otra literatura, la de los escritores clásicos y doctos. Fue así como un día de mi adolescencia leí a Emeterio Gutiérrez Albelo, el poeta icodense de vanguardia, que formó parte en la década de los 30 del pasado siglo de una irrepetible generación de surrealistas en Tenerife. Gutiérrez Albelo es uno de nuestros poetas más insignes. De profesión maestro, se dejó empapar por la vanguardia europea, una nueva estética que no era posible sin libertad. Escribió nuestro poeta icodense una de las obras cumbres de la poesía surrealista canaria y española, El enigma del invitado. Estábamos en 1936. Como otros escritores canarios de vanguardia que creían en el arte universal más allá de las fronteras insulares y en el poder creativo de la palabra, nuestro poeta vio cómo llegaban los tiempos de libertad cercenada para los artistas. A partir de ese año, aquellos surrealistas de Tenerife, unos murieron en la guerra civil, otros fueron asesinados, otros encarcelados, y Gutiérrez Albelo fue condenado durante casi un año a percibir solo medio sueldo de maestro. Vino luego una etapa en su obra en la que dio un vuelco, hizo sonetos religiosos como el famoso Al Cristo de Tacoronte. Nunca sabremos por qué esa conversión temática, pero no es difícil imaginarlo. Sea como fuere, en una y otra etapa, Gutiérrez Albelo fue capaz de esculpir con palabras brillantes y dignísimos poemas que han quedado en la historia de la poesía canaria. Tiempo después me daría cuenta de qué acertadas las palabras que Cervantes puso en boca de Don Quijote, aquel flaco hidalgo castellano que recorría España desfaciendo en tuertos junto a su fiel escudero. Y decía Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Palabras de Don Quijote, palabras de Cervantes. Cuando yo empecé a creerme periodista a los 9 años, España apenas empezaba a disfrutar de libertades democráticas. Hacía apenas 5 años del fallecimiento de Franco y menos de 3 de las primeras elecciones democráticas de la transición en el 77. Había sido en diciembre del 78 cuando los españoles habían ratificado la Constitución que nos encardinaba en la tradición democrática de Occidente. Si contar la verdad de interés general para que haya una opinión pública bien informada es el supremo deber de todo periodista, esa misión solo es posible cuando se puede ejercer en un marco de libertad. Por eso, y pese a las imperfecciones de nuestra democracia y de los medios de comunicación en Canarias, me siento feliz de haber podido vivir y de hacer, o por lo menos intentar hacer periodismo en esta etapa de la historia de Canarias y de España. Pero también es cierto que incluso en democracia he sufrido en algunos momentos de mi carrera profesional la censura y no he podido contar toda la verdad. Lo mismo le ha ocurrido a otros compañeros míos de profesión, a bastantes. Me confieso periodista de investigación y créanme que siempre que he podido, en mi caso, eso quiere decir siempre que me han dejado, he investigado y publicado la verdad. A veces arriesgada. Y he tratado de contribuir a mejorar nuestra democracia, aunque sea una aportación muy pequeña, en mi isla, informando con rigor y honestidad de asuntos que de verdad creo que ayudan a la sociedad a hacerse una opinión informada de lo que pasa. Afortunadamente también he trabajado con directores y empresarios que han sido conscientes de esa labor importante del periodismo. Pero para llegar a dedicarme a este oficio tuve que dar muchos tumbos. Y no quiero olvidarme de personas que para mí son auténticos personajes, que marcaron mi vida y me ayudaron a ser lo que soy, un humilde escribidor de noticias. Tal vez alguna de esas personas esté aquí esta noche. En la escuela pública tuve la suerte de contar en ICOD con maestros que supieron orientarme, darme una palmada de apoyo
o un providencial toque de atención a tiempo para no desviarme del camino, para no perder el norte, mi querido norte. Fueron mujeres todas esas maestras importantes en mi vida, y las llamaré por su nombre, no recuerdo de casi ninguna sus apellidos, y con tal cariño que hoy no les pongo ya ni el doña. Belita en párvulos, en la enseñanza primaria Laura, también la gallega Aurora Vidal Caramés, una especie de Rosalía de Castro en la tierra canaria, y Josefina, y ya en bachillerato Marina. Todas ellas, todas mis maestras supieron ver que lo mío era escribir y que así me podría ganar la vida. Por cierto, que me perdonen mis profesores, mis maestros de matemáticas, porque no era un buen científico. A todas ellas, a mis maestras y a tantos maestros cuya lista sería imposible de mencionar, les daría hoy un aplauso si estuvieran aquí presentes. Y aunque no lo estén, entre los oficios más nobles que existen está el de los maestros, porque ellos pueden sembrar en los niños y adolescentes semillas que le ayudarán a ser buenas personas y lidiar con los gigantes y los molinos que se van a encontrar en la vida. Mientras pasaba mi infancia, yo continué jugando a ser periodista. Aquel periódico del que hablé, manuscrito, que yo hacía cada semana y distribuía entre mis amigos y familiares, se llamó luego Canarias Paso a Paso, cuando yo tenía 10 años, y luego ya a máquina y con fotocopias lo llamé El Pueblo, cuando yo tenía 11 años. Imité sin saberlo, con misteriosa osadía infantil que a mí mismo me asombra, aquellos periódicos que habían existido en el pasado de mi tierra y de mi pueblo. Yo no sabía, pero lo supe luego, que el primer periódico manuscrito, como el mío, que había existido en Tenerife, lo había elaborado en 1758 el clérigo ilustrado José de Viera y Clavijo, con el título de Papel Hebdomadario, donde se plasmaban las inquietudes sobre la historia, la física, la literatura, que se debatían en las tertulias laguneras organizadas en la casona del marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava y Grimón. Viera y Clavijo, realejero, un sabio, daría vida también al último periódico manuscrito del siglo XVIII en Canarias, muy cerca de aquí, Gaceta de Daute se llamaba, en la vecina comarca de la Isla Baja. Prácticamente estamos en la Isla Baja, a donde se trasladó la tertulia de Nava en el verano de 1765. 7 años más tarde, en 1772, Viera y Clavijo, tan ilustrado él, que nos ilustró a todos los del futuro, escribió sobre Icod lo siguiente. Decía Viera y Clavijo: es una bella población plantada en una especie de valle delicioso que sube desde el mar hasta la falda del mismo Teide, que le envía un ambiente fresco y saludable. Casi todo el terreno está plantado de viñas y emparrados de malvasía, su principal fruto. Cógese mucha seda, y hay algunos telares de tafetanes, pañuelos, cintas, etc. Las aguas son excelentes y en abundancia, los naturales inclinados a la navegación y comercio de las Indias. El lugar es rico, la iglesia tiene 3 naves, es buena, está bien adornada, hay un convento de recoletos de San Francisco, otro de San Agustín y otro de monjas de San Bernardo. Hay un hospital y 10 ermitas, la feligresía es de 4.468 personas. Tiene Icod en la costa del mar una caleta llamada de San Marcos, a donde llegan algunos barcos pequeños a cargar vinos. Esto era en 1772. En agosto de 1896 nacía en Icod, y voy a hablar de historia del periodismo de esta comarca, La Voz de Icod. Aquel periódico lo promovieron Emeterio Gutiérrez López, el padre de nuestro poeta, Ramón Fernández, Eliodoro Hernández y Diego Fajardo. En sus páginas, como cuenta quien fue mi profesor de periodismo, Julio Llanes, en Historia del periodismo tinerfeño, en un libro, había un cierto regusto conservador. Sin embargo, justificó su nacimiento en la comarca, aquel periódico, La Voz de Icod, para bregar por el progreso de los municipios desde Icod a Guía de Isora. Abogaba aquel periódico por la unión de los habitantes de la zona y exhibía, algo muy importante para mí, independencia de partidos políticos. Desde 1897, sin embargo, se decantó ese periódico por los partidos conservadores, ya con la cabecera de La Voz Icodense y en manos del impresor Federico Hernández, y llegó a arremeter contra los entonces llamados liberales que habían accedido a la alcaldía. Corría el año 1919 cuando apareció en Icod el semanario llamado La Comarca, editado en la imprenta del pueblo, de este pueblo,
bajo la dirección del que fuera secretario del Ayuntamiento icodense, Emeterio Gutiérrez López. El periódico La Comarca proclamaba que quería contribuir al desarrollo de Icod y de los pueblos que desde La Guancha a Guía Evisora componían el partido judicial. Desvinculado de la política de partido, el periódico La Comarca logró mucho apoyo social porque centró su línea editorial en reivindicaciones que compartían los vecinos de esta parte de la isla. Dejó de publicarse en 1923. La verdad es que no sé dónde terminó y dónde empezó aquel juego mío infantil de hacer periódico, pero a los 13 años, uno de los ejemplares que yo hacía llegó a las manos de un maestro guanchero que daba clases en el colegio público del barrio de La Mancha, Salvador Pérez. Salvador es un hombre que siempre ha tenido un buen libro en la mano, yo diría que hasta 2 y hasta 3, y que además cree en el poder transformador de la cultura. Salvador Pérez simultaneaba la docencia con la corresponsalía del periódico El Día en el norte de Tenerife. Me mandó a llamar y me ofreció publicar en un periódico de los de verdad. Yo tenía 13 años. Fue así como en mi adolescencia comencé a publicar noticias, entrevistas y reportajes en el periódico El Día. El juego infantil había pasado a ser realidad sin que yo dejara de ser aún un niño. Pero yo quería ser periodista titulado y combiné mis estudios y el trabajo en el Guayinche familiar con las colaboraciones en El Día durante muchos años y después en La Gaceta. Salvador, que también es Pérez y que yo considero mi padre en el periodismo, me enseñó las reglas básicas del oficio. Contar la verdad y nada más que la verdad. Contarla para mejorar las condiciones de vida y enriquecer la cultura de nuestra sociedad. Y contarla de forma amena y con amor por el lenguaje. Me dio un consejo, Salvador, del gran poeta portugués Fernando Pessoa: pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Y también me dio otro consejo que me ha ayudado tanto en el ejercicio de mi profesión: los grandes personajes de cerca son siempre menos personajes y más personas. Su hijo, Carlos Salvador Pérez, amigo mío y fallecido a la temprana edad de 27 años, escribió, como leo en su libro Retrato de un viejo prematuro, lo siguiente: un buen pensador esencialmente es un gran desconfiado, pero todo se empieza a descoyuntar cuando de la duda hacemos una sobredosis, un abuso sucio. Y es cierto, hay cosas esenciales en la vida de las que no debemos dudar. Yo estaré siempre en deuda con Salvador y con su mujer Aurora, también maestra. Su indudable impulso, como esa energía inicial del Big Bang del universo, me moverá hasta el final de mis días, y es la energía que mueve a los cientos, por no decir miles de alumnos que ellos han tenido. En 1986, el día que yo cumplía 15 años, un 19 de julio, igual que mi padre, tuve el mejor regalo posible. Y van a comprender por qué lo digo. Entrevistar a uno de esos personajes que dejan una profunda huella de buenas personas, lo decía Salvador. Hablo de César Manrique, el artista de Lanzarote, que defendió la naturaleza y la arquitectura tradicional canarias, convencido de que su atractivo traería a Canarias a los turistas que nos permitirían salir del subdesarrollo. César Manrique estuvo 3 días muy cerca de aquí, también pisó Icod, en La Guancha, invitado por el entonces alcalde guanchero José Grillo para inaugurar una campaña municipal de pintado y enfoscado de fachadas. En la última jornada de la visita del artista conejero, almorzó en un restaurante de Buen Paso, en Icod, y yo le acompañé aquellos 3 días y fui uno de los comensales de aquella mesa. Antes de marcharse, tuvo la gentileza de sentarse conmigo para hacerle una entrevista que duró más de 1 hora y que estuvo a punto de hacerle perder el avión a Lanzarote. Caminamos un poco y sobre un montón de escombros de la construcción y de basura hablamos. Allí César me dijo frases que aún remueven mi conciencia y que yo publicaría días después en una entrevista en el periódico El Día. 31 años después de aquella conversación, yo quisiera evocar algunas reflexiones lapidarias de César Manrique, que como ustedes saben falleció en accidente de tráfico 6 años después de la entrevista que yo le hice. Sus restos reposan por voluntad propia en el cementerio de Aría, en la más humilde sepultura que ustedes puedan imaginar,
pues su tumba la delimitan en la negra Zahorra apenas unas sencillas piedras con una palmera y un cactus plantado para que los alimentara su cuerpo. Y dijo César Manrique en aquella entrevista que yo le hice en ICOD: los canarios no sabemos que vivir donde vivimos es un lujo. Podríamos ser el paraíso de Europa, pero no hemos sabido verlo, sino que lo único que interesa es la mayor rentabilidad al más corto plazo y destruyendo el futuro. También decía César Manrique lo siguiente: los canarios no tienen conciencia de la destrucción que puede ocurrir en el futuro. Para eso es necesario que los organismos oficiales y los medios de comunicación se preocupen de la cultura y la educación cívica del pueblo, porque hoy la gente no tiene ni idea de lo que es la suciedad por falta de educación. Mi vida, decía él, no es la de quienes se dedican a juntar dinero, sino una lucha constante por salvar lo que pueda de la naturaleza y de la cultura canarias. Palabra de César. Amaba el arquitecto, pintor y escultor lanzaroteño la arquitectura popular canaria tan maltratada. Denunciaba la destrucción de nuestros paisajes y de nuestras construcciones históricas. Y hoy también yo lo denuncio. El patrimonio histórico es en todo el mundo una fuente de creación de empleo y de riqueza, porque además de ser nuestras señas de identidad que nos distinguen entre los pueblos de la tierra, los visitantes vienen a verlo y se dejan su dinero disfrutando de él, o al menos hay que intentarlo. El mayor error que hemos cometido los canarios, viviendo como vivimos del turismo, es maltratar nuestro paisaje, despreciar nuestras hermosas casas de arquitectura tradicional, ya sea campesina o señorial, olvidarnos de cualquier rasgo de ese estilo canario en casi todas las nuevas construcciones y también derribar o no cuidar adecuadamente nuestros cascos históricos. Afortunadamente en ICOD hemos podido salvar, no sin pérdidas irreparables y actuaciones muy desafortunadas, parte de nuestra historia arquitectónica. Pero tengo que decir que veo también algunas casas antiguas fuera de este entorno, sobre todo, que merecen también ser restauradas. En Santa Cruz de Tenerife, donde vivo, presido una asociación que persigue ese objetivo. Allí se ha destruido una buena parte de los barrios más añejos como el Toscal o el antiguo Santa Cruz, donde todavía hoy, por especulación inmobiliaria, por desconocimiento de la sociedad sobre nuestra historia y por falta de voluntad política, cientos de inmuebles, patrimonio del pueblo canario, no tiene protección alguna y algunos ya están condenados al derribo. Desde la entrañable casa de mis padres, que pronto cumplirá un siglo, de niño yo divisaba la amplia balconada de una casona señorial con un drago maravilloso y un ciprés de ramas tristes. Cerca de donde yo vivía, en Buenpaso, existía una finca que se llamaba La Viscondesa. Años más tarde llegó a mis manos un librito con el testamento de Cristóbal del Hoyo, marqués de San Andrés y vizconde de Buenpaso, que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Fue así como supe que aquellas casas y aquellas tierras estuvieron vinculadas a aquel revoltoso e irreverente ilustrado viajero por toda Europa. Aquel marqués tuvo pleitos con la Inquisición y fue 3 veces encarcelado por su libertina vida y también por algunas de sus críticas a la Iglesia, a la que llegó a reprochar la contradicción entre la ostentación de las riquezas con la doctrina auténtica de Jesucristo, que predicó lo contrario, la vida sin lujo y la caridad. Una caridad muy próxima para mí a lo que es la justicia social. Y lo digo yo, que no soy sospechoso de nada, que fui monaguillo en Buenpaso durante años en mi infancia. Aquella hermosa casona del vizconde de Buenpaso y su entorno en Buenpaso fueron totalmente alterados en uno de los incontables atentados contra el patrimonio histórico isleño. Había nacido Cristóbal del Hoyo en La Palma en 1677 y recibió sepultura en La Laguna en 1762. En 1716, a la vuelta de uno de sus viajes, se estableció en ICOD, donde construyó una casona en la zona de Las Cañas. Y defendía al vizconde la libertad de pensamiento. Yo, obviamente, también. Les estaba hablando del patrimonio histórico. Animo desde aquí al Ayuntamiento de ICOD y también a mis conciudadanos a no ceder nunca a intereses especulativos ni a la insensibilidad.
sino a aplicar medidas que incentiven la rehabilitación y la conservación de las casas históricas, incluidas las más humildes de estilo campesino. Podríamos decir que es la hora del patrimonio histórico en Canarias. Animo a no destruir nuestros majanos o pirámides como vi destruir una en La Mancha para construir una carretera. Y animo a que se enfosquen y se pinten y cubran de piedras los muros de bloque pelado que afean el paisaje. Porque es humano y nos ha pasado a todos equivocarse como sociedad una vez, pero es injustificable repetir los errores urbanísticos del pasado con la autoconstrucción dispersa, la falta de servicios urbanos esenciales, como el del alcantarillado, que ya tenían los romanos antes de Cristo, y la depuración de aguas, que está, por cierto, tan de actualidad. Hablo también del patrimonio natural, de nuestro monte, de nuestros dragos centenarios, de nuestras cuevas. Recuerdo a César Manrique contemplando desde los montes de la Guancha todo el pinar del Valle de Icó, que es el mayor en extensión de toda Canarias, a los pies del Teide. El paisaje de mi vida, y estoy seguro que el de ustedes, está regido por esa montaña, tan amada como temida. Un coloso que desde que tenemos uso de razón nos sobrecoge y nos asombra cada día. He tenido la ocasión de entrevistar a vulcanólogos como Juan Carlos Carracedo, a geógrafos como Eustaquio Villalba, que me han contado lo siguiente. Hace 200.000 años, ese gran volcán no existía, sino una gran cúpula central que elevaba la isla de Tenerife a más de 5.000 metros de altura. Hoy tiene 3.718. Fue entonces cuando esa parte de la isla se desplomó hacia este lugar, hacia el norte, dejando como resto de aquel brutal cataclismo el borde de montaña del sur de las Cañadas y una depresión que era el doble de extensa y más profunda que la caldera de Taburiente. Ese enorme hueco era entonces Icó. Pero se fue rellenando con las erupciones que en los últimos 200.000 años han ido formando el estratovolcán, así lo llaman los geólogos, del Teide. Nuestro gigante de la cumbre hace 30.000 años ya alcanzaba 3.500 metros de altura y había formado con sus ríos de lava hasta el mar casi todo el paisaje que hoy contemplamos en la comarca de Icó y en el cual vivimos. En ese patrimonio natural y humano también está el legado expoliado y descuidado de los guanches, todavía unos grandes desconocidos para los canarios actuales. Nunca se fomentó el conocimiento de la cultura guanche, tal vez por la creencia de que conocer el periodo de la conquista castellana podía provocar en la población sentimientos indigenistas que derivaran en un nacionalismo canario, pero que yo no hablo de política, hablo de conocer nuestro pasado, del que forman parte los aborígenes, tanto como los castellanos, los portugueses y tantos otros pueblos, porque somos un crisol de culturas. Como constataron los arqueólogos Alfredo Mederos y Gabriel Escribano en un libro titulado Los aborígenes y la prehistoria en Canarias, en nuestro pueblo, en Icó, se encuentran los restos de los asentamientos guanches más antiguos del archipiélago. Así, en la cueva de los guanches se han encontrado restos, se han datado del siglo X a.C. y en la cueva de las Palomas del siglo IV a.C. Dicen que detrás de cada periodista hay un escritor frustrado. Yo, la verdad que no me siento frustrado, porque siempre tuve claro que periodismo y literatura se tocaban, pero no eran lo mismo. En la literatura se permite la ficción, inventar historias. En el periodismo está totalmente prohibido, aunque ambas facetas comparten la herramienta del lenguaje. No habíamos cumplido todavía 20 años cuando 6 jóvenes, apasionados por la escritura, nos reuníamos como heterogéneo grupo cultural al que a mí me dio por llamar la generación de los alisios, por aquello del viento que marca nuestro clima, uniendo 3 continentes. En 1991, el Instituto de Bachillerato Lucas Martín Espino, donde habíamos coincidido como estudiantes, nos publicó un libreto con cuentos y poemas que llevaba por título El Dragomófono. Aquellos jóvenes autores se llaman aún Víctor Ruiz, Francisco Bernardino Martín León, Lorenzo Enrique Gorrín Lorenzo, Pastor Díaz, Gilberto Meneses y quien les habla. De todos ellos guardo un gratísimo recuerdo. La vida nos ha encaminado por senderos diversos y alguno ha seguido incluso muy vinculado
a la producción literaria de altos vuelos. Yo estudié en el Colegio Baldomero Betancourt Francés y en el Instituto Lucas Martín Espino. Precisamente, Pastor Díaz, mi amigo de aquel grupo cultural juvenil que yo llamaba Los Alicios, glosa a estos personajes en su libro titulado ICO durante la Segunda República y la Guerra Civil. Y afirma, Pastor, que la instauración de la Segunda República y el acceso a la alcaldía de Lucas Martín Espino, un hombre amante de la cultura y el progreso, contribuyó a mejorar la lamentable situación de la educación en ICOD, porque eran pocos los niños que iban a las escuelas primarias después de los 10 años, pues los ponían a trabajar para ayudar al sustento de su familia. Eran tiempos de pobreza. Y hoy me duele que haya jóvenes que tengan que dejar los estudios por la crisis económica. En 1932 se creó en ICOD un colegio de segunda enseñanza, adscrito al Instituto de La Laguna, ubicado en el exconvento de San Francisco, y sus primeros directores fueron precisamente Baldomero Betancourt Francés, el que dio nombre a mi escuela, y Francisco Salas Martínez, y también impartieron en él clases el propio alcalde, Lucas Martín Espino, que dio nombre a mi instituto, entre otros profesores. Centenares de icodenses pudieron estudiar en aquel colegio por primera vez, ahorrándose los largos y costosos desplazamientos y estancias a la laguna. Informar también es formar, también es educar. Yo creo en la función social del periodista y por eso quien merezca llamarse así debe ser independiente de partidos políticos, pues solo se debe, por llamarlo así, a una ideología el periodista, la de la verdad que ayuda a mejorar nuestra sociedad. Con esa misión para mí sagrada, he publicado numerosas noticias de casos de corrupción política y empresarial en Tenerife, presunta y no presunta. Y confieso que no siempre he podido ejercer este oficio como me hubiera gustado, pero a veces lo he podido hacer. Cuando me he complicado la vida como periodista, lo he hecho con mucho gusto, consciente de que por cada gobernante y por cada empresario corrupto, hay otros gobernantes y empresarios honrados que quieren una democracia y una economía limpias, donde todos podamos ganarnos la vida digna y honradamente. No ha sido fácil, como ustedes comprenderán, pero tampoco es fácil para el campesino labrar el campo, para el albañil construir una casa o para el pescador pescar el pescado, por nombrar solo 3 oficios. Cada cual simplemente hace su trabajo lo mejor que puede o lo mejor que cree. Y en mi caso, con la impagable comprensión de mi esposa, que bueno, impagable, tal vez pagable, con amor y con tiempo. Mucho ha cambiado la tecnología de mi profesión desde que la empecé a ejercer. Han surgido Internet, las redes sociales, todos somos medios de comunicación. Los periódicos en papel están en crisis y están buscando su futuro en lo digital. Y yo también creo, como Pedro J. Ramírez, que el futuro es digital. Está cambiando el soporte de las noticias, del papel a la pantalla de un ordenador o de un teléfono móvil, pero no cambiará lo esencial del periodismo, que es contar la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad, de interés general, y hacerlo de forma amena y con un poco de amor por el lenguaje. Creo además en que la historia es un progreso y no debemos desandar los pasos andados. Yo solo quiero mirar atrás y me gustaría que la sociedad hiciera lo mismo, para aprender de errores y comprobar que no nos persiguen fantasmas del pasado, para que podamos seguir haciendo la historia. Yo no quiero defender otra cosa que no sea la paz y la democracia. Es el marco más adecuado que ha logrado la humanidad, y no solo el pueblo español, para que todos los ciudadanos puedan tener una vida digna y aspirar a esa legítima aspiración humana de la felicidad. Y a ese noble propósito, el periodista, si realmente se llama periodista, y los medios de comunicación, si realmente cumplen con su deber, pueden contribuir como los que más. Para mí, la única línea editorial que vale la pena en un medio de comunicación es la verdad que contribuye a que mejoremos la sociedad en que vivimos. Jesús de Nazaret, al que están dedicadas estas fiestas, ya proclamaba que la verdad nos hará libres. Eso vale para el mundo entero y también para este pueblo, ICO de los Vinos,
donde tuve la inmensa dicha de nacer y de criarme. Ahora que ya voy para el medio siglo, nadie me va a quitar este patrimonio de la ética que me legaron mis abuelos, mis padres y mis maestros icodenses. Y lo digo sabiendo que, como suele además insinuar con sorna un amigo de Facebook cuando yo hablo de ser honrado, los periodistas tenemos la mala suerte de necesitar comer 3 veces al día, como todo el mundo. Buenas noches, felices fiestas y gracias por invitarme. Que se escuche bien alto, ya estamos en fiestas, ya han quedado pregonadas las fiestas del Cristo 2017, gracias a don Vicente Pérez. Fuerte el aplauso para él.